Bienvenidos al curso de infarto con supranivel del ST, desde el diagnóstico a la repercusión. Es una actividad de educación médica continua organizada por el Comité de Desarrollo Médico Profesional Continuo del Colegio Médico y el Comité de Educación Médica Continua de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Coordinamos esta actividad el doctor Sebastián Albistur, quien les habla, la doctora Daniela Barranco, cardiólogos ambos, y esta actividad estará dividida en dos sectores, una parte que va a ser on demand, que es esta, que son 4 conferencias, y luego una parte presencial en la cual vamos a discutir casos clínicos y vamos a ver electros. Empezando con esta primera conferencia de infarto con ST, el diagnóstico, vamos a tratar la epidemiología, la definición y la fisiopatología del síndrome coronario agudo con ST, la presentación clínica y por supuesto el diagnóstico electrocardiográfico interpretando el electro en distintas caras y el electro según el tiempo evolutivo. En cuanto a la epidemiología de la cardiopatía isquémica, como ustedes saben, es la causa más frecuente de muerte en el mundo entero, de 7,4 millones de muertes al año, lo que supone un 14% de las muertes totales, y se refiere como una pandemia de enfermedades no transmisibles del siglo XXI. En Uruguay, en el año 2020, fallecieron 26 personas por causa cardiovascular, 12 hombres y 14 mujeres. Fallecen más mujeres que hombres y es la primera causa de mortalidad en la mujer. Durante el 2020, a pesar del aumento del coronavirus, también la cardiopatía isquémica la enfermedad cardiovascular fue la primera causa de muerte. ¿De qué se mueren estas personas? Bueno, las personas que hacen síndromes coronarios agudos en general cuando ocurre la muerte, ocurre antes de la primera consulta. La causa en general es arrítmica y la mayor incidencia de esta muerte es en la primera hora de empezado los síntomas, de los cuales la mayoría son por fibrilación ventricular primaria, de entre un 4 y 18% de los pacientes con infarto tienen fibrilación ventricular primaria, aún luego de esta primera hora más frecuente. Así que la muerte súbita a veces es el primer y único y último síntoma de estos pacientes, y es importante que entrenemos a los equipos de reanimación en la consulta precoz y el diagnóstico precoz, porque es lo que nos va a mejorar la sobrevida. En Uruguay se ha estudiado cuántos pacientes reciben la reperfusión, que es lo que nos va a salvar a estos pacientes, la apertura del vaso que está ocluido, y esto ha mejorado con los años. En el año 2011 menos de un 50% de los pacientes recibían reperfusión, y ahora en el año 2016 los últimos números muestran que este porcentaje ha aumentado casi un 80%. También favorecido por este tipo de cursos que facilitan a todos el diagnóstico y nos hacen mejorar la estrategia de reperfusión. Entonces es importantísimo pensar en la calidad asistencial y el proceso asistencial de los pacientes con síndrome coronario agudo y cómo podemos actuar para mejorar estas estadísticas y la probabilidad de sobrevida de nuestros pacientes. Como sabemos, el paciente tiene un inicio de los síntomas y hay una demora del paciente en la consulta hasta la primera consulta médica, que esa es la que a veces no podemos inferir demasiado en acortar, salvo que lo que podemos hacer es tratar de educar a nuestros pacientes en la consulta para el diagnóstico temprano. Luego existe toda una demora del sistema entre la primera consulta, el diagnóstico y el momento de la reperfusión, que esa es la que nosotros podemos influir como profesionales, haciendo un diagnóstico temprano y enviando a los pacientes rápidamente a la reperfusión. Vamos a cortar este tiempo y no se olviden que el tiempo es músculo muerto y músculo muerto es sobrevida y calidad de vida de estos pacientes. Hablando un poquito de las definiciones, entonces, PCM es el primer contacto médico, que es el paciente que hace la consulta, ya sea en el área hospitalaria o prehospitalaria. Cualquier persona de cualquiera de estas áreas que esté capacitada para interpretar el electro y proporcionar intervenciones iniciales como una desfibrilación, eso se refiere al primer contacto médico. El diagnóstico del infarto es el momento en que se interpreta el electrocardiograma de un paciente con síntomas de isquemia y elevación del segmento CT. La angioplastia primaria es la angioplastia de emergencia, que se hace con balón o en general con stent, que es realizada en la arteria responsable del infarto, que no recibió tratamiento fibrinolítico previo.
Luego la angioplastia de rescate es la que se hace de emergencia y que se realiza lo antes posible en caso de que el tratamiento con fibrinolíticos haya fallado. La estrategia fármaco-invasiva es la que se realiza cuando se hace una cineangiocoronariografía seguida de la angioplastia de la arteria responsable del infarto, si está indicada, y tiene lugar entre las 2 y 24 horas después de hacer la fibrinolisis que haya sido eficaz. Entonces, cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, estamos hablando de los que tienen supradesnivel del ST, que son los que vamos a centrarnos hoy, y los que tienen infradesnivel del ST. Como sabemos, los pacientes con supradesnivel del ST van a tener la arteria responsable del infarto ocluida por un coágulo que obstruye totalmente la arteria, y este coágulo es el que va a determinar la obstrucción y el infarto con onda Q, y es el que tenemos que ir a abrir la arteria rápidamente. Esto se produce porque al pasar del tiempo y gracias a factores de riesgo como la diabetes, hipertensión, fumar, dislipemia, obesidad, estrés y la genética, se van produciendo una placa aterosclerótica con un componente fibrino, con un componente de colesterol importante, que si haya en algún momento esa placa, y lo que hace es exponer ese colesterol y ahí se forma un trombo fibrino plaquetario, que es el que obstruye totalmente la arteria y el que tenemos que ir a abrir. Entonces, cuando tenemos un paciente con una sospecha clínica de infarto, el triage de estos pacientes tiene que ser rápido, con pocas preguntas, con una historia breve, que está dirigida y va a orientarnos sobre todo a la causa de este dolor y la probabilidad de que este dolor sea por una causa cardíaca. Los factores de riesgo cardiovascular nos van a orientar a la probabilidad de esto, el antecedente personal, si tuvo ya infartos previos y en lo cardiovascular, y el antecedente familiar. El tipo de dolor es importante, como vamos a ver más adelante, el tipo, la intensidad, las irradiaciones, pero sobre todo la hora de inicio de los síntomas, para saber qué tiempo contamos con la apertura de la arteria por algún método, fibrinolisis o angioplastia. Los fenómenos acompañantes, sudoración, náuseas, vómitos, disnea, pérdida de conocimiento, síncope. Luego el examen físico que se va haciendo a medida que ya vamos conectando el electro para ver si tiene R3 como elemento de insuficiencia cardíaca, estertores, R4, bajo gasto, mal perfundido, si hay soplos de insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica, si tiene la presión baja o alta, si las yugulares están ingurgitadas, los pulsos como están en los 4 miembros para diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de dolor, hablamos de que el dolor en general es un dolor precordial, retroesternal, opresivo, urente, en plancha o en puntada, que se puede irradiar al cuello, a la región inferior de la mandíbula, a los hombros, al brazo izquierdo o al dorso, que se acompaña del síndrome neurovegetativo. Pero también existen presentaciones atípicas, sobre todo en ancianos, en pacientes revascularizados quirúrgicamente, en diabéticos, que en general tienen menos dolor, y en las mujeres que en general tienen un tipo de dolor diferente, como vamos a ver en otra conferencia. En cuanto al diagnóstico diferencial es importante, pero muchas veces no es sencillo y tenemos que mantener la sospecha del síndrome coronario agudo por las implicancias en el tratamiento. Pero puede haber presentaciones parecidas a la pericarditis aguda, en la embolia pulmonar, en la disección aórtica, en los dolores musculoesqueléticos o trastornos gastrointestinales. Así que lo fundamental es hacer el electrocardiograma. Todo paciente que tenga dolor debe hacerse un electrocardiograma cuando tenga dolor desde el ombligo hasta el maxilar inferior, en pacientes que tengan factores de riesgo o que no tengan factores de riesgo, porque muchas veces los pacientes los desconocen, y una historia previa o no. Si los síntomas son inespecíficos, hay que estar alertas también. Por ejemplo, la sudoración, la disnea en pacientes diabéticos, en ancianos, en mujeres, también pueden ser síntomas de síndrome coronario agudo y hay que hacer un electro pronto. Hay que interpretarlo en menos de 10 minutos y si el primer electro es normal hay que repetirlo y agregar derivadas adicionales para despistar supradesnivel en otros segmentos no vistos. Entonces, el electrocardiograma nos permite confirmar la existencia del infarto, establecer la localización topográfica del infarto, predecir cuál es la arteria responsable del infarto y permite estimar el tamaño del infarto.
hay que hacerlo en los primeros 10 minutos, si es normal hay que repetirlo cada 10 minutos y recordar siempre que hay que registrar en determinadas situaciones derivadas derechas y registrar derivadas posteriores. Vamos a hablar un poquito del electrocardiograma. Como ustedes recuerdan, el electrocardiograma lo que hace es registrar la corriente eléctrica que va por el tejido específico del músculo cardíaco. Este electrocardiograma se divide en 12 derivadas, unas de los miembros y otras precordiales. La de los miembros se van a poner la pinza roja en el miembro superior derecho, la pinza amarilla en el miembro superior izquierdo, la verde en el miembro inferior izquierdo y la negra en la pierna derecha, que es indiferente. Y así vamos a tener que registrar D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR en este polo, que en realidad no nos va a dar ninguna cara. Y luego las precordiales las vamos a ubicar desde el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón hacia la línea axilar en el quinto espacio. Y vamos a respetar los espacios a pesar de que sea un paciente obeso, con mamas grandes, siempre tenemos que respetar el espacio, si no vamos a estar observando otras caras muy alejadas del corazón. Si queremos hacer derivadas posteriores, vamos a poner B7, B8 y B9 en la misma línea que veníamos de la axilar del quinto espacio, en la misma línea de la línea axilar posterior, línea escapular y línea dorsal. Y en derivadas derechas vamos a hacer lo mismo que hacíamos en las precordiales izquierdas, pero en el mismo espacio hacia la derecha. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de un síndrome coronario con supradesnivel del ST en el electro? Bueno, si recordamos el QRS, luego que el QRS sube la onda S y se une con la onda T, ese punto de unión se llama punto J. Perdón. Ese punto J es el que nos va a permitir medir el ST a 80 milisegundos del mismo, y cuando este ST esté aumentado más de 1 milivoltio o más de 1 milímetro, ahí podemos decir que hay un supradesnivel, siempre y cuando sea en 2 o más derivaciones contiguas y no sean B2 y B3, que ahí le pedimos un poquito más, le pedimos 0,15 mujeres, 0,20 en hombres mayores de 40 y 0,25 en hombres menores de 40. B7, B8 y B9 le pedimos 0,5 y B3R y B4R le pedimos 0,5 o 0,10 en hombres menores de 30 años. Los criterios diagnósticos en el infarto también dependen de la evolución, porque los infartos van cambiando el electro de acuerdo al tiempo evolutivo y la afectación del músculo cardíaco. Así que en la parte primaria y aguda va a tener una elevación del segmento ST, luego esa elevación va a disminuir y va a disminuir la onda R y aparece la onda Q. Al día o dos empieza a haber onda Q y también una inversión de la onda T, luego se normaliza el segmento ST, aparece bien pronunciada la onda Q y se invierte la onda T, y a las semanas la onda T se vuelve a positivizar y queda la onda Q secuelar. Los signos más precoces del infarto a veces son sutiles e incluye el aumento de la amplitud de la onda T, esas son las T picudas que vemos altas, y por eso muchas veces hay que volver a repetir el electro porque cuesta el diagnóstico. Pero recuerden que a veces el primer elemento es la onda T prominente, simétrica y ancha de hiperaguda de infarto. Entonces, esto un poquito ya lo dijimos, que la elevación del segmento ST es precoz en el infarto y usualmente es evidente en los minutos y horas del inicio de los síntomas. Inicialmente el ST se corta y hay una pérdida del ángulo del ST, como podemos ver acá, y hay momentos en que el ST es tan grande que es como una onda de voltaje muy grande. Después la onda T se vuelve amplia y se eleva el ST perdiendo su concavidad normal. Se sigue creciendo el ST y tiende a convertirse en convexo en su borde superior, como podemos ver acá. Y el grado del ST varía entre 1 milímetro, a veces en algunas derivadas, y puede llegar a estar hasta más de 10 milímetros de supradesnivel del ST. Pero no solamente nos sirve el supradesnivel, también nos sirve el cambio especular que genera en la cara opuesta. Por ejemplo, en este síndrome coronario agudo de cara inferior con supradesnivel del ST de 2, de 3 y ABF, podemos observar cómo hay un infradesnivel del ST de B2 a B6 bien marcado. Estos cambios recíprocos indican fuertemente que el infarto agudo con una sensibilidad y un valor predictivo positivo es del 90%, pero
su ausencia no descarta realmente que el infarto con supradesnivel del ST sea verdadero. Es importante también saber que con el electrocardiograma podemos topografiar el infarto, como decíamos hoy anteriormente, y de acuerdo a las derivadas que estén afectadas, podemos saber cuáles son las caras que están afectadas. Entonces tenemos que si las derivadas afectadas es de la B1 a la B4, el infarto va a ser anterior. Si las derivadas afectadas son B5, B6, D1 y ABL, el infarto va a ser lateral. Si las derivadas afectadas son de 2, D3 y ABF, el infarto va a ser inferior, y cuando tenemos de B1 a B6 es anterolateral extenso. De acuerdo a la topografía del infarto, también puedo saber cuál es la arteria que está afectada. Entonces, cuando tenemos un infarto inferior de 2, D3 y ABF, podemos decir que la arteria afectada es la coronaria derecha y a veces, en algunos casos, la arteria circunfleja. Cuando el infarto es de B1 a B3, como en este caso, pueden verlo allí, la arteria más preferentemente afectada es la descendente anterior, y cuando el infarto afecta de B1 a B6 anterolateral, sería una lesión de tronco o descendente anterior, proximal, o a veces ostial, y cuando es B5, B6, T1 y ABL, la arteria descendente anterior o la circunfleja, o a veces también algún diagonal. Esto ya lo dijimos, pero vamos a reiterarlo, que es importante valorar la evolución del infarto, y pueden ver en estas imágenes cómo en cara inferior de 2 de 3 y ABF tenemos esas T altas con un supradesnivel del ST, y que incluso se manifiesta también de B3 a B6. Que con el paso del tiempo ese supradesnivel agrega onda Q, también tiene infradesnivel de B1 y B2, y tiene supradesnivel del ST de B3R y B4R. Y con el tiempo esto evoluciona hacia la secuela de 2D3 y ABF e incluso B6 con una onda Q y T negativas. Este es otro ejemplo de un infarto anterolateral extenso con onda Q ya presente en la etapa subaguda, digamos, del infarto, con supradesnivel del ST, y luego queda, como podemos ver acá, una onda Q de B1 a B4, incluso B5 llega a tener una muesquita, y las T invertidas hasta B6. Acá tenemos otro ejemplo de un infarto lateral, donde podemos ver D1 y ABL con un gran supradesnivel del ST de casi 6-7 milímetros. En B6 también se le puede ver, y un infradesnivel del ST de 3 ABF. Esta es otra forma de ver un infarto inferior hiperagudo, donde tenemos una gran onda T con un supradesnivel del ST de 4 milímetros, de 2, de 3 y ABF, y infradesnivel de B1, B2, B3, B4, que es bastante sugestivo este infradesnivel de que haya acompañamiento también de un infarto posterior. Por eso siempre también hay que pensar que puede haber infartos inferiores que tengan complicaciones hacia derivadas posteriores y hacia derivadas derechas. Siempre hay que hacer las derivadas derechas en los infartos inferiores, porque como podemos ver acá, tiene un supradesnivel de ST de B4R y B3R y B5R y B6R. El infarto posterior, como decíamos, también se puede ver como un infradesnivel del ST de B2, B3 y B4, como en este caso, que cuando hacemos las derivadas posteriores vemos que tiene supradesnivel del ST de B8 y B9. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene bloqueo de rama? Bueno, como vemos, el bloqueo de rama es un QRS ancho con poca R en QS en B1 y una gran R' en B6. Y esto, cuando hay infarto, nos puede complicar el diagnóstico, o puede ser que el bloqueo de rama sea debido a que el infarto es muy extenso y está afectando la rama izquierda también. Para eso se han descrito unos criterios para el diagnóstico de infarto con bloqueo de rama izquierda. Son los criterios de Edgar-Bosa, que cuando tenemos una onda predominantemente negativa en el electro y hay un supradesnivel de más de 5 milímetros, es altamente sugestivo que haya un infarto. O cuando la onda es predominantemente positiva y tenemos un supradesnivel del ST de más de 2 milímetros, de 1 milímetro, podemos decir que es altamente sugestivo
el infarto. Por eso se dice que cuando hay una concordancia de positividad, el supradesnivel del ST tiene que ser mayor a 1 milímetro, y cuando no hay concordancia de positividad, el supradesnivel tiene que ser mayor de 5 milímetros. Acá podemos ver un ejemplo, acá en cara inferior, de 2, de 3 y ABF, que tienen supradesnivel del ST en un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda. Es un ST concordante. Y hay a su vez una depresión recíproca del segmento ST de más de 1 milímetro en B1, B2 y B3. Acá tenemos otro ejemplo de un infarto anterior en la cual hay un supradesnivel del ST de B2, B3, B4 y B5 de como 6-7 milímetros en una derivada que es prácticamente negativa. Y acá otro ejemplo de un infarto inferolateral con bloqueo de rama izquierda también, en la cual vemos un supradesnivel de ST, sobre todo de B3 a BF y B5 y B6 de mayor a 1 milímetro, en derivadas que son prácticamente negativas, positivas. Y en las negativas vemos el infradesnivel del ST. Entonces, en pacientes que tienen una sospecha de infarto, las nuevas guías del año 2017 recomiendan que tanto el bloqueo de rama izquierda como el de rama derecha se consideran similares para la recomendación de una angiografía urgente si hay síntomas de isquemia. Así que cuando tenemos un paciente que tiene un supradesnivel del ST, hay que hacer, o es sospecha de la existencia de un supradesnivel del ST, hay que hacer un electro inmediato, y si tiene más de 1 milímetro en 2 derivadas continuas, o más de 2 milímetros en B1 y B2, o sospecha de nuevo bloqueo de rama izquierda, o tiene el bloqueo de rama izquierda, pero tiene, como estuvimos viendo, los criterios de Garbosa, o tiene un infradesnivel de B1 a B3, hay que pensar en hacer derivaciones posteriores, B7, B8, B9, hay que pensar en la reperfusión, y esto es lo más importante, el tiempo es músculo. Así que el infarto es la condición clínica en la emergencia en donde el pronóstico vital y funcional es más tiempo dependiente. Es prioritario hacer diagnóstico temprano en pacientes con infarto para disminuir los tiempos y llevarlos rápidamente hacia la reperfusión. Les agradezco su escucha y vamos a seguir con otras presentaciones.